Aleluya, gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, llegó el año nuevo, gloria a Dios, con una nueva proclama que recibimos, la cual abrazamos con fe y nos empezamos a deleitar desde ya. Este es nuestro primer servicio de este año, hermano, entregándole al Señor todo para que Él nos dirija en esta fidelidad a Él, por amor, pero Él es más fiel. Por su fidelidad estamos nosotros aquí, dando inicio en este primer año, nuestro primer servicio en la hora discipuladora de todos los jueves. Aleluya. Hermano, bueno, nuestra proclama de anoche con nuestro apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Desde allá de Guatemala, hermano, estuvo muy lindo eso. Creo que al mirar yo eso en vivo anoche decía, Señor, qué bendición. Creo que la asistencia, ¿verdad? Como ponían ahí el dron y la asistencia, creo que no sé si se triplicó, se cuadruplicó, hermanos. Y sin contar, ¿verdad? Todas las iglesias de Cristo, de Benecer, de la misión, que estamos en realidad por todo el mundo, para la gloria y la honra del Señor, conectados de todas las partes en el mundo donde el Señor ha permitido que la misión llegue con la sana doctrina, ¿verdad? Nuestros hermanos allá en España conectados, hermano, en Chile, hermano, era algo hermoso. Muy lindo. Tratamos de conectarnos antes y lo único que mirábamos era las iglesias de Benecer, transmitiendo en vivo, hermano, de tantos lugares, que era un gozo hermoso. Al Señor sea la gloria, al Señor sea la honra en todo. Amén, por su grande amor. Bueno, hermanos, la proclama fue dada y es año 2026, año del deleite. Del deleite. Mire cómo el Señor va llevando las proclamas, anunciándolas a través de su siervo, nuestro amado pastor general de la misión de Benecer, apóstol Sergio, cómo dio el año del retorno para retornar, hermano, para retornar y en este año servir al Señor con un deleite. Entonces, hermano, mire, mirando yo en el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, el diccionario DRAE, miraba qué es deleite de acuerdo al diccionario, y encontraba que la palabra deleite es pues deleitarse, y ponía allí como número uno un placer, un ánimo de placer, que produzca un placer. Entonces miraba, es algo agradable, sí, es algo que te deleitas, una delicia. Entonces, hermano, pues ya sin más preámbulo, yo quisiera presentarle el tema de esta tarde que el Señor me dio, basado en el Salmos 16:6, en la Reina Valera de 1909, esta versión. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. La Sagrada Escritura dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, cuando yo miraba, ¿verdad?, en otras versiones, ¿a qué se refería? Las cuerdas, hermano, y me daba cuenta, hermano, que en sí puede ser una cuerda, ¿verdad? Una cuerda como aquella cuerda que colgó allá en el Jericó, la Rahab, aquella cuerda color rojo tipificando la sangre de Cristo, la cual bajó los espías, hermano, y después le sugirieron a ella que para que ella alcanzara salvación cuando fueran a tomar esa ciudad, que se asegurara que aquella cuerda quedara expuesta a la vista, para que así respetaran aquella promesa. Entonces, ahí miramos una cuerda, pero hay varias, ¿verdad? Cuerdas que le cayeron en lugares deleitosos. Entonces, cuando también miraba en otras versiones, denotaba como la cuerda, como una línea, hasta aquí es tu heredad. Como un cerco cercado, esto es tuyo, esta es tu heredad. Entonces, cuando leía lo que el salmista exponía aquí, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos.
lugares deleitosos. Entonces, donde el salmista se movía encontraba un deleite, porque dice lugares, más de uno, pero donde él tenía esa línea, ese parámetro, donde estaba rodeado, hermano, había un deleite. Y dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado, como que había un gozo interno por la herencia. Estaba tan feliz, tan agradecido por aquella herencia. Entonces, como está en base a nuestra proclama, que la recibimos en fe, con mucho amor, hermano, yo le puse al tema los lugares deleitosos. Lugares deleitosos, hermano. Entonces, entrándole ya aquí al tema, ¿verdad? Sin más preámbulo, ¿cómo se llama el tema? Los lugares deleitosos. Desde la bella iglesia de Cristo, llegó la hora, discipuladora, donde a la luz de la palabra juntos podemos aprender, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, discierne, separa, hermano, la voluntad humana para exponer el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Yo ahí ya le estoy parafraseando. Gloria a Dios. Entonces, entrémosle pues. Ay, hermano, sí, muy bien. Miren, hermano, mirando en el Edén, la palabra Edén, que es la palabra del diccionario Strong, en su número es la palabra H5730, y es Edén. Y dice que como algo femenino, Edén, muy bien, pero placer, deleite, delicadeza, delicia. Y luego dice, véase también otra numerología 1040, y la miré y caí. Similar. Pero también dice, mire la H5727, otra etimología que se deriva de allí. Entonces ya me encontraba con el Adán, raíz primera, ser suave o placentero, figuramente, vivir voluptuosamente y deleitarse. Muy bien, si las dos palabras etimológicas, podríamos decir así, ¿verdad? En su raíz, una se refiere a femenino y el otro al Adán, que es hombre. Entonces yo le puse ahí el placer del hombre, porque la mujer salió del hombre, ¿verdad? Entonces, el placer. ¿Cuál era el placer, hermano, allí en el Edén? Era la presencia íntima con Dios. Era un placer, esa intimidad con Dios. El Edén, el lugar placentero donde el hombre vivía voluptuosamente, así, voluptuoso, a lo grande, hermano, a lo grande, pero se deleitaba. Entonces, allí donde estaba también la mujer, era una delicadeza, era un placer, era un deleite. Pero todo eso, hermano, era promovido por la presencia. Era promovido por la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, está el deleite, está la vida. Hermano, está la unidad, está lo que dice, la delicadeza. Entonces, hermano, ¿pero qué aconteció allí? Usted sabe que no sabemos cuánto tiempo esta pareja estuvo allí, no lo sabemos, solo sabemos que sí tuvieron familia los vivientes, amén. Y cuando optaron por desobedecer, hermano, la palabra nos enseña, ¿verdad? De acuerdo a Génesis 3:11. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pues, ¿quién fue tu nuevo maestro? ¿A quién has elegido que te enseñe ahora lo inapropiado? ¿A quién? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Que no era necesidad que aprendieras a hacer lo malo? Estaba allí porque no eras un robot. Y esperaba que en esa intimidad que teníamos espiritualmente obedecieras y le dijeras, no era necesario aprender lo malo. Pero como fueron engañados, hermano,
optaron por ese maestro del engaño. Bueno, la palabra del Señor nos enseña allí mismo en Génesis 3:24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué estaba ahí? Una espada, figura de la palabra viva, encendida para guardar el único camino que los llevaría al árbol de la vida, el camino del árbol. ¿Por qué, hermano? Porque en el plan de Dios venía, en su sabiduría infinita, cómo regresar a esa delicia, cómo regresar a esa comunión, cómo regresar a esa linda intimidad de ese Edén a través del único camino que conduciría al árbol de la vida. Muy bien, pero fíjese, la palabra también nos enseña que hubo otros antes de él que también estuvieron allí, que en un tiempo la presencia de Dios fue su deleite, que en un tiempo la delicia, la presencia de Dios, la abundancia de su amor, tuvieron participación, pero que fueron desechados. Y nos dice el por qué. Estos fueron desechados porque optaron por tener otro maestro que les enseñara lo malo y desobedecer a Dios, y fueron expulsados, teniendo la palabra ahí, hermano, y guardándolos del camino, el único camino a la vida. Entonces, en Ezequiel 28, versículo 13, parte de arriba, el 15, el 17, el 18, encontraba yo el otro. En el Edén, el lugar de la delicia, en el lugar armonioso, en el lugar de la abundancia, en él estabas. En el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, cubierto, forrado de piedras. Perfecto eras en todos tus caminos. Buen testimonio, una madurez de un ministro, de un virrey. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, cuando pasaron rayos X al espíritu, porque la palabra del Señor dice en Salmos, no puse la escritura, pero que el espíritu del hombre es como una lámpara que Dios enciende y Él puede mirar todo. Así es nuestro espíritu. Dios lo enciende y puede mirar manchas, debilidades, absolutamente todo. Entonces, rayos X. ¿Y qué pasó? La iniquidad se halló en él. Y en el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, a causa de la hermosura, ¿qué pasó? Se corrompió. Se corrompió por la apariencia. Por la apariencia. Y corrompió la sabiduría. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Esos principios se corrompieron a no tener temor. A causa de la iniquidad, de la contaminación. ¿Y qué es la iniquidad? Acuérdese que comienza con, hermano, con las 3 etapas, ¿verdad? Que es transgredir, cruzar la línea, no te salgas del parámetro. Y luego, si desobedece y brinca, traspasa esa línea, en su corazón ya hay pecado porque ya deseó a lo que se dirige, pecado. Y lo último es la iniquidad, cuando persiste en el camino ancho que lleva a la muerte. Entonces, iniquidad, donde ya no se voltea, donde ya no quiere regresar, sino continúa satisfaciendo la carnalidad. Entonces, esa es la iniquidad, la involución más baja, en la desobediencia. Y dice, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ya lo leímos. Y en el versículo 18, por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia. Bueno,
ya estaba la iniquidad y aparte empezó la injusticia. Antítesis del reino de Dios, ¿verdad? Porque el reino de Dios es justicia, hacer lo correcto. El gozo que produce hacer lo correcto. Y la paz que trae, que no estamos en enemistad, porque amamos a Dios y buscamos la obediencia. Aquí el antítesis es la injusticia, fuera del reino. Por su propia decisión fue expulsado, porque se deleitó más en la iniquidad que en el Edén, en el placer de tener la comunión, la intimidad con Dios. Profanaste tus santuarios y usted sabe que desde ahí desechado, hasta terminar en lo que dice el Apocalipsis, un dragón, de víbora, serpiente, dragón. Pero miraba otro en Ezequiel 31:3, el asirio. He aquí Asiria era un cedro en el Líbano de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura. Y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque es de elevada estatura, y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura. Aquí mire, hermano, busquemos la medida perfecta, porque esta no es el sobrepasar a otros. Esa no es la medida perfecta. Cuando seamos pesados y seamos medidos, busquemos la medida perfecta. ¿Cuál es la medida perfecta o la talla perfecta? Porque aquí el sobrepasar a los demás como que le cambió su corazón y se hizo altivo. Se hizo orgulloso. Cuando era Dios, hermoso lo hice por la multitud de sus ramas. Entonces era Dios operando en él. En el verso 4, las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas. Por eso en el Salmo dice, Salmo 1, bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores, que será como un árbol plantado en las corrientes. 5 ministerios, hermano, 5 ministerios, plantado ahí por Dios, pero también por nuestra fidelidad. Porque un árbol, una vez que es plantado, hermano, ahí se queda hasta fecundar y dar el fruto. Porque si sale y anda de iglesia en iglesia, problema personal que puede secarse en mirar tantos pies de barro por todos los lugares. Y deja de poner sus ojos en el amado, en el maestro, y se enfoca más en las debilidades del hombre. Entonces, ahí puede secarse. Entonces, aquí, la talla perfecta, ¿cuál es, hermano? Bueno, hermano, yo miro una talla perfecta. Le voy a poner solo un ejemplo. Cuando aquel leproso va a buscar al profeta Eliseo, si no me recuerdo Eliseo, porque ahí estaba el Giesi, Eliseo, y aquel que estaba en Siria también, y tenía aquel problema de lepra, que es figura del pecado, pecaminoso hasta las cachas, hermano. Y por la guianza de una jovencita evangelista le dice dónde, y le da la proclama. Si tan solo va a la ciudad donde está el profeta, allí va a encontrar su sanidad. Y usted sabe que Naamán el sirio, cuando llega allá, hermano, usted ya fue de escuela dominical, ya sabe ese tema, pero yo lo quiero llevar a la talla perfecta. Cuando Eliseo ni siquiera salía, que él esperaba que le hicieran el desfile, la fanfarria, porque no saben quién llegó. Si supieran, mis redes sociales están saturados en cuanto saben que yo voy a andar allí.
Uy, los likes entran en cuanto me oyen hablar. Uy, no. Y que nadie me va a recibir. ¿Cómo? ¿No se han dado cuenta quién llegó? Nadie. Y Eliseo envía a Giesi y le dice, dile que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Y se acabó. Y acuérdense que la altivez de su corazón era, ¿cómo? Si yo puedo allá, donde yo soy, están las mejores playas y Y sus mismos soldaditos le tuvieron que decir, padre, por favor, tranquilo. No le están diciendo que haga otra cosa de otro mundo. Le están diciendo, vaya y humíllese. Bueno, bajó la trompa, ¿verdad? Y fue hacia el Jordán. El Jordán es el que desciende. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el que se humilla, la talla perfecta, el que se humilla, ¿cuántas veces? 7. 7 veces. No ascender, descender. El que se humilla ante Dios en todo tiempo, en todo momento. El que se humilla, talla perfecta para Dios, talla perfecta. Porque Él eleva. Porque mira el corazón. Y lo elevó y se glorificó en Él, que su piel quedó limpia. Entonces aquí, el ser alto, el ser, no digo de estatura, tampoco me van a decir, hermana, yo no soy tan chaparrita tampoco, ¿verdad? Chiquitita, no, nada de eso. No, estamos hablando, hermano, aquí que dice que las aguas lo hicieron crecer, pero era Dios el que estaba produciendo todo esto. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que opera cosas extraordinarias a través de nosotros. Es Él. ¿Qué nos toca a nosotros? Apláudenle a Él, glorifíquenlo a Él, bendíganlo a Él. La luz es Él. Las bendiciones son de Él. Todo para Él. En un gozo, hermano. Entonces, se elevó por su estatura, se elevó, hermano, ¿y qué fue? Echado fuera. Entonces, aquí, hermano, miren, actitud que nos saca de la delicia, de la presencia de Dios, actitudes. Entonces, hermano, por eso, en Proverbios capítulo 2 y 2 nos habla de la sabiduría, y es algo que el apóstol hablaba en la proclama, referente a proclamar. Dice, de oído a la sabiduría, da oído a la sabiduría, inclina talla perfecta, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, y si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría. Él es el que da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es Él el que produce todo. Pero nos dice, mira, te voy a poner algo. Empieza a buscar sabiduría. ¿Y cuál es el principio? Temor. Que hay un Dios que nos ve, hay un Dios que nos escucha, un Dios que está al tanto de nuestras necesidades también, el que provee la lluvia a buenos y a malos, un Dios justo. Entonces dice, Él da la sabiduría. Y cuando nos hace falta, ¿qué dice el libro de Santiago? Ponga su demanda delante del trono de Dios. Si le falta sabiduría, ponga una demanda. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar. Dios le va a dar abundante sabiduría. No es escaso. Pero tenemos que buscarla ¿cómo? Como se buscan las cosas materiales. Como se buscan las cosas perecederas. Como se busca lo que se va a quedar aquí. Si invertimos tiempo en esa búsqueda y nos deleitamos en eso, Él se va a encargar de darnos abundante. Y luego, ¿para qué es necesario? Dice el versículo 12. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Mire cómo está aquí otro que se deleita en hacer el mal. Pero si nosotros, hermano, pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a ayudar a librarnos de todo esto.
Pero si la buscamos como buscamos lo perecedero e invertimos el tiempo en Él, oración, estudio de la palabra, compartir lo que Dios nos da, principalmente el Evangelio. Muy bien, hermano, sigamos avanzando. Los lugares deleitosos es el tema. Si se va conectando apenas, el tema es los lugares, que ya lo voy a empezar a mencionar, pero hay que empezar también aquí a dar una entradita, ¿verdad? Del tema. Muy bien, entonces, aquí le puse el portal de vida, el portal. Isaías 61:1. Esto también lo tocó nuestro apóstol anoche. Me ha enviado, cuando el Señor Jesucristo abre el libro de Isaías y empieza en su ministerio, este tiempo se ha cumplido y empieza a leer esto. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, hermanos, hay dos tipos de cautiverio, ¿verdad? El cautiverio mental y el cautiverio físico. El cautiverio donde está ahí atorado en algo que aconteció en la niñez, algo que se trae de los ancestros, algo que se trae de vicios y adicciones, el deleite erróneo de satisfacer el mal. Pero aquí viene la proclama, aquí viene el Señor a proclamar liberación. Y luego en el versículo 2 dice, para proclamar, la proclama, el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Entonces la proclama, el año favorable, el año que le agrada a Dios, el año, otras versiones dice el año agradable, el día de venganza, para aquellos que no quieren escuchar, pero para aquellos que reciben la proclama de bendición, entonces va a venir liberación, va a venir restauración, va a venir, hermano, sanidad para todos los que escuchan y la reciben. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús me ha enviado y ya se cumplió eso, que llegó Él. ¿Por qué? Porque aquel Edén quedó cerrado, acuérdese, quedó cerrado con la espada, figura de la palabra. No, porque ahí viene la sabiduría de Dios. Ahí viene el plan, el misterio de Dios escondido a través de las edades, pero ahora revelado. La salvación por medio del Evangelio. La buena noticia de salvación, que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo es el árbol de vida. Aleluya. Entonces, en Salmos 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. ¿Y quién es la diestra de Dios? Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Entonces, aquí viene la proclama de liberación. La proclama, el Evangelio, Cristo Jesús, el camino hacia el árbol de vida. La restauración del Edén, de volver a tener el deleite, de volver a tener ese deseo de buscar la presencia de Dios más que todo y restaurar la vida en nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Me darás a conocer, me vas a dar a conocer. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra los deleites para siempre, para siempre. Y mire la nueva versión internacional en Isaías 61:10, hermano. Me deleito mucho en el Señor. Me deleito mucho. No poquito. No, me deleito mucho, mucho. Me regocijo en mi Dios. Me cubrió con el manto de la justicia. ¿Cuál es el manto de esa justicia, hermano? ¿Cuándo nos hizo justicia? Cuando creímos en el amado. Cuando recibimos al camino, cuando recibimos la verdad, cuando recibimos la vida, que es Cristo Jesús en nuestro corazón, llegó el manto de la justicia. Justificados pues por la fe. La justicia por haber creído en Cristo Jesús. Llegó el manto de la justicia.
Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Mira, hermano, todo lo que restaura el deleite en nosotros, la presencia de Dios. La presencia de Dios, que antes estábamos lejos, pero ahora en Cristo nos hemos acercado al Padre. Ahora por la sangre preciosa se restaura ese deleite, deleitarnos en Él, deleitarnos en todo tiempo, sobre todo, hermano, buscando su presencia, buscando su llenura, buscando. Pero miremos los lugares deleitosos, hermano, porque también en Efesios 2:13 puse en esta, hermano. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo, lejos. Y si estábamos apartados de Él, ¿cómo estábamos? Pues muertos en pecados y en delitos, muertos, satisfaciendo lo malo, autodestructivos, en las tinieblas, ceguera espiritual, en la totalidad, cubiertos de una religiosidad vana, idólatras. Pero cuando llegó esa luz de Cristo Jesús, hermanos, y a todos los que le recibimos, ¿qué dice? Que ya nos dio un derecho, nos dio un legado para evolucionar a llegar a ser hijos. Y lo primero que hizo, nos trasladó de la mortandad a la vida, a la vida. Empezamos a mirar poco, pero hemos ido evolucionando en la visión espiritual. De añorar, de desear lo eterno, lo celestial, y dejar aquel enamoramiento por lo perecedero, sino poner lo que es de Dios primero, buscando cómo agradarle, hermano. Y Él va trayendo esa bendición de la revelación de su palabra en nuestra vida, va fortaleciendo, va sanando, nos deja mirar su gloria, que no estamos solos, que Él está con nosotros, aún en medio de las circunstancias, hermano. ¿Sabe qué? Allí está la gloria de Dios, ahí nos muestra que Él no nos ha dejado, que Él está con nosotros. Y no se trata de que es que no lo siento, no, aquí no se trata de emociones. Aquí se trata de la decisión, una decisión personal, hermanos. Entonces, ya en San Juan 14:6, ya viene el camino que nos lleva al Edén otra vez, a deleitarnos, a tener ese placer en la comunión con Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. ¿Se acuerdan dónde estaba Adán y Eva? Estaban en el Edén, donde estaba el Padre, la presencia del Padre, el deleite de su presencia. Entonces, ahora a través de Cristo Jesús, en Él nos acerca una vez más al Padre, nos acerca una vez más y restaura ese placer, hermano, de buscar, de querer agradarle en todas nuestras áreas, aunque fallamos, pero nuestro deseo está vivo. Entonces, hermano, mirando ahora entonces los lugares deleitosos, mire, al acercarnos al Padre por medio de Cristo Jesús y abriendo el camino para recuperar ese deleite de su presencia en nosotros, hermano. Yo primero, el primer lugar deleitoso, lo miro en el Salmos 36:7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y en el versículo 8, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Mire,
deleite, el primer lugar deleitoso es en su casa, cuando nos congregamos. ¿Por qué, hermano? Porque eso es una evidencia que hemos nacido de nuevo. Es una evidencia, hermano, que queremos alimentarnos de la palabra de Dios, que queremos aprender, que nos guíen, hermano. La sana doctrina, como una lechita, la empezamos a anhelar. Nuestro estomaguito es como de un bebé, aunque como niño queremos crecer rápido, pero no lo podemos digerir. Entonces la leche espiritual, una evidencia que hemos nacido de nuevo. Igual cuando un niño nace en un hospital, en una clínica, en la casa, ¡pum!, lo que hace es llorar. ¿Por qué? Porque busca el seno materno, busca el seno, busca la leche de su mamá. Anhela sentir el calor, el olor, la voz, que la conoce muy bien desde el vientre. Hermano, así también nosotros, al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, al instante Él nos guía para que nos abran los ojos. Al instante queremos comer, queremos congregarnos, queremos ser parte de su cuerpo. Y es allí donde dice el verso 8, se sacian de la abundancia, porque en la casa del Padre hay abundancia. Abundancia, hermano. Por eso el pródigo, que cuando salió de la casa, se acordaba de la abundancia. Se acordaba que aún los jornaleros tenían pan abundante. Se acordaba de todo lo que estaba en la casa. Y él allí, lejos de la casa, lejos de la presencia. Hermano, en la casa del Padre hay fiesta. Hay fiesta, hay gozo. Su presencia produce una fiesta en nosotros para estar gozosos, para estar alegres. Y se acordaba. Entonces, ¿qué dijo? Hoy me voy a levantar. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy acá entre los puercos? Que he descendido a lo más bajo. He descendido. Pero aún allí, en esa humillación, la talla perfecta, ¿verdad? En su humillación, hermano, regresaría a la casa de mi Padre, donde está la abundancia. En la casa del Padre hay abundancia, no hay escasez de nada, no hay por qué mendigar amor, no hay por qué mendigar amor. Su amor nos cubre, su amor nos abraza, su amor nos anima, su amor nos restaura, su amor está ahí presente, no hay por qué mendigarlo, no. Si estás soltera, no, ahí está el amor de Dios en la casa. No tienes que andar buscando amor por fuera. Dios satisface hasta su debido tiempo cuando va a llegar esa pareja que anhelas. Si eres hombre también, Dios satisface y nos prepara. Y si no ha traído a esa parejita, porque todavía no estás listo para respetar, no estás listo para valorar. Y también a la mujer, nos falta un poquito más anhelar estar en su presencia y deleitarnos en su presencia. Entonces, ¿cuál es la primera fuente de gozo, hermano? Lugar deleitoso. La primera es, tenemos que congregarnos, porque en la casa del Padre está la abundancia y nos da a beber del río de sus delicias. Nos da a beber de su presencia. Hermano, ahí viene la Santa Cena. Santa Cena, la verdadera comida y la verdadera bebida, el banquetazo de este domingo, que es nuestra primera Santa Cena del año, donde nos manda a llamar de Lodebar, de los lugares desérticos, hermano, para sentarnos a su mesa y darnos la verdadera comida. Entonces, primer lugar deleitoso, congregarnos en su casa. Segundo lugar deleitoso, lo miro en Salmo 119, versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos en aceptación de amén, amén, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Hermano, otra evidencia cuando ya nos congregamos. Amamos su palabra, la estudiamos, no nos cansamos, hermano. Nos alimenta y nos retroalimenta.
Buscamos, hermano, ahí el momento adecuado y apropiado para tener esa intimidad con Él, para adorarle, para bendecirle, para glorificarle. Ahí llega la presencia del Espíritu Santo, hermano. Empieza a fortalecernos, empieza a sanarnos. Y en ese estudio empieza a revelarnos, empieza a contestarnos las preguntas que no hemos entendido el por qué. Y allí en la lectura, en la enseñanza, ¡pum!, empieza a respondernos. Empieza a guiarnos, empieza a conducirnos al entendimiento. Entonces, lugar deleitoso, congregarnos. Segundo, su palabra. Me deleitaré. Allí va a ser mi deleite, en tu palabra. La voy a amar. Levantaré mis manos, es en aprobación. Amén. Amén, manos santas, ya no aquellas manos, ¿verdad?, que estaban siempre empuñadas para la violencia, también abiertas, pero para, como saqueo, para saquear, manos, hermano, tenebrosas para los hurtos, manos para hacer señas y maldosas, pero ahora no, limpias por la sangre de Cristo Jesús. Manos santas en aprobación para poder decir amén, porque nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos en su casa, nos deleitamos en oír la palabra. Hermano, yo de veras que anoche yo me quedé, miren, me eché una danzadita. Yo estaba allá afuera en el patio con mi esposo escuchando la proclama, porque fíjese, le cuento, no nos pudimos reunir a recibirla aquí con todos los hermanos, porque donde nos rentan, hermanos, solamente nos permiten lunes, jueves y domingo. Estamos bien escasos, pero estamos esperando ese día, hermano, que tenemos nuestro propio lugar. Entonces no podíamos hacer una convocatoria, pero bien ese tiempo, hermano, nos gozamos. Pudimos gozarnos de todos modos y esperando, hermano, la proclama. Estuvimos ahí y yo cuando miré, hermano, a aquella gente con hambre de oír la palabra, con hambre, que yo sé que llegaron desde que se abrieron las puertas. Yo creo que había ya una gran fila, hermano. Y yo miraba y dije, Dios mío, se triplicó, se multiplicó. Hambre para oír, hambre. Y yo me eché una danzadita de gozo, una danzadita, gloria a Dios, porque mi espíritu puede también sentir a multitud de hermanos que estamos tras las redes y en muchas iglesias donde sí se pudieron congregar, hermanos, queriendo oír la palabra profética, que amamos la palabra profética, la amamos la palabra, hermano, evidencia de que hay un deleite en nosotros, porque la presencia de Dios está con nosotros y con usted también, hermano. Mire, otro, aquí, hermano, sí, ponga la atención a ponga la atención en servir en la obra es un privilegio. Dios tiene servidores por doquier. ¿Se acuerda cuando Elías dijo, pues ya no queda nadie, ya nomás quedo yo? Y le dijo, no. Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. El número perfecto, 7,000. No somos los únicos, hermano. No somos los únicos. Dios tiene siempre un remanente fiel que le ama. En eso nos cuenta a nosotros también, hermano, porque puede mirar nuestro corazón. Y el servir es un privilegio, un privilegio. Él tiene servidores por doquier, todo le obedece, la naturaleza le obedece, el reino animal, todo le obedece. Cuando nos da un privilegio a nosotros, sea lo que sea, no es para el hombre, no es para el pastor o el apóstol, el profeta, no, hermano, es para nuestro Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, Él merece la excelencia, Él merece la calidad de nuestro corazón agradecido. Entonces, debe de ser un deleite el servirle, en el área que sea, debe de ser un deleite, que se muestre en nuestros pies, porque los pies hablan mucho de nuestra voluntad, el sonido que hacen nuestros pies dan testimonio. Nos tocó un privilegio, hermano, nos preparamos, practicamos, hay un gozo, hoy me tocó, sea lo que sea, es para nuestro Dios y Él lo está mirando.
Entonces, servir es un privilegio y debe de provocar un deleite. Un deleite. El día que nos toca el privilegio. ¿Sabe por qué? Porque yo miro en Deuteronomio 28:47. Por cuanto no services al Señor tu Dios con alegría y con gozo. Por cuanto no lo serviste con deleite. No te deleitaste. En tu corazón no había un deleite. Cuando tenías abundancia de todas las cosas. Miren, Él se asegura que no nos falte nada. Se asegura. Él proveerá. Cuando Él sacó al pueblo de Egipto, en ese cautiverio que estuvieron de 400 años, 430, hermano, a la cuarta generación que visita, los que estaban dispuestos a salir, no salieron sin la Pascua, el Cordero, el sacrificio, llevándose los panes sin levadura. Ya hablamos eso la semana pasada, la fiesta a Dios, su misma presencia en el desierto. Y cuando salen, hermano, ¿qué les faltó? No les faltó nada. Les dio pan del cielo. Les cambió el agua. Cuando aventaron aquel tronco porque estaba impura el agua, y es la figura de Cristo Jesús, la cruz de Cristo cayó en el agua al instante, se hicieron dulces. Eran aguas amargas. Tenían sombra de día. Tenían calefacción de noche. El zapato crecía conforme su pie iba creciendo. El Señor se glorificaba. Los resguardó de todo mal. De todo mal. Pero ellos levantaron su propia fiesta. Platicamos eso la semana pasada. Pero ¿cuál es? Que no les faltó nada. 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 El Señor proveyó abundancia y les dijo: coman, 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 excepto el día viernes. Agarren 2 porciones para que el sábado puedan descansar y deleitarse en mi presencia. Deleitarse. Y ustedes saben que muchos no hicieron caso. ¿Y qué pasó? Se les pudrió el pan. Salieron gusanos. Eso produce la desobediencia. Gusanos. Entonces, por cuanto no serviste, porque no te deleitaste en el privilegio, no te deleitaste cuando tenías tanto en abundancia. ¿Qué le pasó, hermano? Dijo: ahora viene lo terrible. Pero yo miro también a otra iglesia, la Éfeso, que le hablan y le dicen lo mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es eso, hermano? Que ya era una iglesia que ya no se deleitaba en la presencia. Ya no se deleitaba en la presencia. Era una iglesia religiosa. Era una iglesia que vivía de apariencias, pero el corazón ya no era del Señor. Ya no era para el Señor. Ya no suspiraba por esa reunión. Ya no suspiraba. ¿Y qué le dice? Tengo esto contra ti. Hermano, uno de los lugares deleitosos para corresponder a su amor es servirle de todo corazón. Excelencia para nuestro Rey. Excelencia. Porque Él se va a asegurar, hermanos, se va a asegurar que si Él es nuestro deleite, Él se va a asegurar que nunca nos falte nada. Que nos deleitemos en congregarnos, que nos deleitemos en su palabra, que nos deleitemos en servirle, que nos deleitemos en ser parte de su cuerpo. Si Él es nuestro deleite, hermano, el Edén está con nosotros. Su presencia. Podemos intimar en todo tiempo con Él. Podemos sentir su presencia.
la llenura de su Santo Espíritu. Y la llenura, hermano, que nos va limpiando, 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 limpiando. Y en esa llenura va a impedir que ningún dardo se quede en nosotros. La misma llenura lo va a arrojar fuera. Pero para eso, hermano, tenemos que deleitarnos en Él. Pon tu delicia en el Señor. Ponla. Ponla. Él te dará las peticiones de tu corazón. Las peticiones. ¿Estás orando por sanidad? Te la va a dar. ¿Estás orando por la restauración de tu familia? Te la va a dar. ¿Estás orando por la salvación de tus familiares? Te la va a dar. ¿Estás orando por el bienestar de tus hijos? Te la va a dar. ¿Estás orando? Él es tu delicia. Te congregas, meditamos en su palabra, estamos sirviendo, hermano. Entonces, Él dará las peticiones de nuestro corazón. Este es el año del deleite, que nos deleitemos, hermano. Y yo miro la fotografía que pusieron para el año del deleite 2026. Y miro a este hombre que levanta sus manos. Me deleito en tu presencia, me deleito en servirte. Y está rodeado de agua, hermano. El agua es figura de la palabra, pero también en medio de todos los pueblos, de gente que lo mira. Él tiene una fiesta continua. Él está de fiesta. Estamos de gozo. ¿Por qué? Porque su presencia está con nosotros. Su presencia. Su presencia. Y yo sé que en la palabra del Señor nos enseña, no me recuerdo ahorita quién lo dijo. ¿Tú te acordarás, mi amor? Si tu presencia no va conmigo, no voy. No me recuerdo quién lo dijo. Si lo dijo Moisés, si tu presencia... Éxodo 23. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Hermano, es que su presencia la pueden mirar los espíritus inmundos, su presencia la pueden mirar los demonios, su presencia los adversarios lo pueden mirar, su presencia la pueden mirar, hermano. Pero si su presencia está con nosotros, hermano, entonces debe de haber una fiesta continua, un deleite, un gozo, una alegría, porque su presencia nos escogió, Él a nosotros. Él escogió estos vasos de barro para poner su tesoro, que es su presencia desbordándose en nosotros, hermano. Es una fiesta que contagia, es una fiesta que a muchos les va a desagradar, porque en medio de la situación que estemos viviendo, familiar, personal, financiera, nosotros tenemos las manos levantadas y nos gozamos en su presencia, porque sabemos que son transiciones. Él solamente está tratando que crezcamos en fe, que crezcamos en esa revelación de su palabra. A Él no está nada desapercibido. Él está allí constantemente, porque Él es fiel, y Él nos amó primero a nosotros y nos ama, está allí. ¿Qué nos toca a nosotros? Deleitarnos en su presencia, y que nos encuentre así, con esa fiesta, suspirando por su venida. Porque el que ha de venir vendrá y no se tardará. Mire, ahora sí terminé, hermano. La hora discipuladora en 1 hora. Gloria a Dios. O un poquito antes. Entonces, el año del deleite. Deleitémonos. Y vamos a estar todavía indagando más acerca de este deleite, acerca de este gozo, acerca de esta alegría, acerca, hermano, de todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Que cuando Él venga, hermano, que puede suceder cualquier instante, hermano, nos encuentre irreprensibles, sino con un corazón agradecido, con una fiesta en nosotros, buscando la llenura de su Santo Espíritu. Entonces, antes de terminar, permítame orar por usted. Hemos entrado el año y definitivamente yo sé que usted tiene ya una listita ahí de las cositas que es necesario cambiar, cositas que es necesario dejar para bien. Bueno, yo sé que en todas sus listitas, hermano, que usted ponga allí, me deleitaré en los lugares, en esos lugares del deleite.
Y lo más hermoso es, hermano, saber que ese Edén, ese lugar para deleitarnos en su presencia, hermano, a través de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, podemos tenerlo acá, deleitarnos una vez más en Dios. Y qué hermoso es, ¿no?, que podamos invitar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si tú, ¿verdad?, apenas vas entonando y entraste a la sintonía, mira, este año va a ser diferente. Y el que va a hacer la diferencia en tu vida es Cristo Jesús. Él va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Y qué es la diferencia que va a traer? Primeramente va a traerte vida y vida abundante. La razón para vivir. Te va a traer luz, entendimiento a tu vida. Pero tú necesitas dejarlo entrar para que este año 2026 definitivamente sea el año del deleite en tu vida. Bueno, vamos a decirle: Señor Jesús, abro mi corazón y yo te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te habías apartado, ya miraste, el lugar del deleite está en la casa del Padre, en la abundancia. Qué hermoso tiempo es este para una linda reconciliación. No hay necesidad de andar mendigando nada. En la presencia de Dios está la plenitud. Vamos a decirle: Señor, perdóname porque me aparté. Perdóname, Señor. Dejé de congregarme. Perdóname, fallé al poner mis ojos en lo que no debía. Perdóname, Señor. Hoy extiendo mi mano porque yo sé que tú estás extendiendo las tuyas para levantarme y sacarme de esta situación. Hoy agarro tu mano y me levanto en fe y te pido perdón. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y hagas de mí una nueva criatura. Te pido que me guíes a la casa donde he de congregarme o regresar a mi casa de donde salí y servirte, que sea un deleite servirte con un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, bendigo a cada uno de los hermanos y te pido por cada uno también de los que están escuchando, que este año, Señor, sea un año de cambio. Un cambio, Señor, que se va a la tristeza y que venga el gozo de tu presencia. Que tú restaures, Señor, todo lo que el enemigo en el 2025 provocó, pero que ahora en tu presencia, deleitándonos en ti, restaures, nos bendiga, nos des más de ti. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si andas por acá este domingo, te invitamos a las 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Te saludo, Pastora Silvia Hernández, Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenezer, San Fernando.